del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y necesario es que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Todos los años, en el itinerario de esta cincuentena pascual, se van considerando algunos asuntos y temas que nos permiten adentrarnos en el misterio de Cristo. Así, después de contemplarlo a Él glorioso, resucitado, vencedor de la muerte, y con este trasfondo y esta idea que nos hace explotar con un aleluya de corazón, porque la victoria de Cristo es también nuestra, va desfilando ante nuestra consideración esos misterios, que como también lo referíamos en el segundo domingo de este tiempo pascual, ese atributo de la misericordia de Dios nos envuelve, nos abraza, nos anima. También en este domingo se nos permite detenernos
para saborear esta revelación que de sí mismo hace Jesucristo en el Evangelio de Juan. Jesucristo no ha pronunciado una parábola. Se ha autodefinido de un modo que nos interpela, que nos cuestiona y nos sacude. Hoy Jesús, dentro de esos 7 clásicos yo soy del Evangelio del teólogo San Juan, se ha llamado a sí mismo buen pastor. No pastor a secas, sino buen pastor. Esos 7 yo soy del Evangelio juánico justamente nos permite navegar en ese misterio cristocéntrico, y son los siguientes. Jesucristo es la verdadera vid y nosotros los sarmientos. En ese largo capítulo 6 que recién terminamos de meditar en la semana recién pasada, allá en Cafarnaún, en la sinagoga, Jesucristo también se autollamó el pan de la vida. Y autorrevelándose Jesús a su pueblo y en su pueblo a todos nosotros, en esa idea yuxtapuesta, pero que como un martillo golpea en la teología juánica, Jesucristo se llama la luz del mundo. Esa luz que brilla y disipa las tinieblas. Esa luz que resplandece desde la noche de una manera principal, la noche de la gloriosa resurrección, y que la iglesia diseminada por todo el mundo, levantando este cirio pascual, ha pregonado. Luz de Cristo. Pero también en esa idea, como ya he referido y lo dicen los escrituristas, son sentidos yuxtapuestos. Jesucristo se autollama también en ese evangelio del gran teólogo juánico el camino, la verdad y la vida. Y dando un paso más, Jesucristo también se revela aquí la resurrección y la vida. Efectivamente, dentro de esa fila interminable en estos tiempos, quienes lo contemplamos con esperanza y con ojos de fe, sabemos que también vamos a resucitar. Y si lo amamos de corazón y lo servimos en el cumplimiento de la responsabilidad que nos toca asumir en este mundo, resucitaremos con Él para ser felices perpetuamente. De estos 7 yo soy, hoy la Iglesia quiere que entresaquemos y contemplemos que el Evangelio nos acaba de presentar, el buen pastor. Cada vez que leo estos párrafos, me viene a mí una idea yuxtapuesta, y es la idea, en primer lugar, del Viejo Testamento, en el gran profeta Ezequiel, donde en el capítulo 34 habla y advierte sobre los malos pastores. Y también se me viene la idea, el gran águila de Hipona, Agustín de Tagaste, quien en el sermón número 46 advierte severamente y seriamente
a aquellos a quienes Jesús ha llamado para ser los pastores de su rebaño. Lo primero que debemos hacer en este domingo es darle gracias a Jesús, porque Él, buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas, y que subiendo al árbol de la cruz da los silbidos de amor para que sus ovejas le atendamos y le sigamos, en el paso de los siglos sigue suscitando santos y verdaderos pastores. Echando un ojo a ese firmamento de luceros de santos, papas, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos. Y si comenzaría a citar esa lista de insignes pastores que nos han precedido y nos han predicado a Jesucristo, inmediatamente salta a nuestra mente y a nuestro corazón un himno de alabanza y de gratitud a Dios. Y justamente por esos pastores buenos que nos han hablado de Jesucristo, y nos han hablado no solamente con su voz, con su verbo, con su palabra, sino con su ejemplo de vida, en perfecta coherencia en lo que predicaron y lo que vivieron, en este cuarto domingo es de justicia reconocer que cumplieron su misión y que también por ellos hemos recibido y preservamos la estafeta de la fe. En esta diócesis de León, el pueblo que tiene el don del Espíritu Santo a través del Sensum Fidelium huele, toca y se da cuenta la calidad de pastores con la que ha sido bendecida en su no corta historia de ya casi 500 años. Efectivamente, queremos hoy agradecer a Dios por ese desfile de 50 obispos que han pasado y que descuellan entre ellos algunos que nos han defendido, que nos han conocido y que nos han amado. Justamente estas son las 3 notas del Evangelio de Juan que se nos acaba de proclamar. Y lo refería acertadamente el Santo Padre en su alocución en la Plaza de San Pedro en este día, en que la Iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. El pueblo de Dios tiene que suplicar y pedir al Señor santos sacerdotes, santos obispos, santos ministros, que no nos vengan con pretensiones de querer vender su figura o de exaltarse a sí mismo, que no vengan a hablarnos de asuntos políticos, de problemas económicos, de problemas psicológicos, que nos hablen de Jesucristo. Esto es lo que tenemos que pedir incesantemente en esta jornada. Y que hablándonos de este Jesús, buen pastor, dueño y señor del rebaño, caigamos en la cuenta constantemente que nosotros solamente somos puentes, servidores de este mensaje de amor que sigue Jesucristo, buen pastor, silbando desde la cruz la congregación de todas sus ovejas, de sus ovejas, no nuestras. En esta jornada mundial de oración por las vocaciones,
Tenemos que tener presente estas notas del Evangelio de Juan, como he referido y lo ha hecho saber el Papa Francisco. El buen pastor defiende a sus ovejas y se coloca en el rebaño adelante para guiar por el buen camino y limpiar la maleza donde las ovejas van a transitar. Y se coloca en el centro para curar a las que están heridas, para bañar a las que están sucias, para también defender ahí en el centro la presencia del lobo maldito que quiere dispersar y asesinar al rebaño. El que es buen pastor camina detrás del rebaño para empujarlo y animarlo, sobre todo en los momentos de pruebas y en los momentos difíciles. Cuando las ovejas se desconciertan por las duras pruebas de la vida, cuando las ovejas pierden el norte por cualquier razón, aquel buen pastor con su báculo, con su cayado, no golpeando a las ovejas, sino siendo cariñosa con ellas, las lleva a pastos verdes y a aguas cristalinas y limpias. La segunda nota, decía el Papa, es: el buen pastor conoce a las ovejas. No es aquel burócrata que se encasilla y se encierra en su círculo de conveniencia terrenal. No es el que pone distancia y cuidado, no me toques porque no soy igual a vos. No es el que pone trancas, fronteras. A veces uno llega a una casa cural, a una curia, y lo que encuentra es una secretaria, otra secretaria, otra secretaria. Esto es una burocracia escandalosa, supina. Y así no se conoce a las ovejas. Y si se conoce a estas es para servirles, para escucharlas, para defenderlas y ahuyentar al lobo del rebaño. Y estas notas se sostienen sobre todo en la caridad y en el amor. ¿Cuál es la motivación de una persona? Ya no solamente refiriendo el asunto en el aspecto clerical, eclesial de lo que es ser pastor, sino también ampliando los términos en esos cargos notorios que muchos aspiran para estar en la sociedad. Hay que preguntarse a quienes aspiran a la presidencia de la República, a quienes aspiran a las alcaldías, a los cargos públicos, políticos, a los que les encanta en los gremios, en los sindicatos y en todo tipo de agrupación ser los primeros. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Te das cuenta que para un cristiano esto significa sacrificio, desvelos, preocupaciones y entrega completa a tiempo y a destiempo por el bien de tus subordinados o de los que se te han confiado? ¿Te das cuenta cuál es esa motivación? Porque si es la de enriquecerte, la de trasquilar y asaltar a los demás, la de arreglar tu vida y asegurarte tu futuro en este mundo, cuando llegues a estar en ese cargo, no vas a contar con la gracia. Y al carecer de este don divino, vas a quedar retratado de los pies a la cabeza como un incapaz y un perfecto inepto. ¿Cuáles son las motivaciones? Si no se frenan aquellas ambiciones y codicias que, como bien el Evangelio advierte de parte de Jesucristo, antes de aspirar a algo o de comenzar un proyecto, deténgase. Deténgase.
Tome su tiempo, siéntese y póngase a pensar. Si usted tiene las herramientas dadas de lo alto en primer lugar para poder asumir ese cargo que usted tanto desea y aspira en su vida terrenal. Estas cosas no son mías. Son advertencias que se han hecho en el pasado, como ya he referido, cuando de una manera clarísima el gran Agustín de Hipona en su sermón 34 advierte sobre los malos pastores. Miren, hoy tuve la oportunidad de escuchar parte de la homilía del Santo Padre en la ordenación de unos sacerdotes en la Basílica de San Pedro. Y me encantó cuando el Santo Padre advertía a los neosacerdotes: tengan cuidado con el dinero. Ustedes son pastores, no son empresarios. Tengan sumo cuidado, porque los que se les va a confiar son almas a las que ustedes tienen que guiar a un encuentro con Jesucristo. Y me venía a la mente precisamente la primera lectura de este domingo, donde las autoridades judías cuestionaban a Pedro sobre la curación de un hombre. Y Pedro puso en claro y se supo ubicar cuando adjudica como debe de ser aquel milagro a Jesucristo el Nazareno, aquel que ustedes, que fueron los constructores, desecharon y que ahora Dios lo ha constituido en la piedra angular. El que es pastor ha de tener presente que el protagonista de esta historia es Jesucristo. Y tener sumo cuidado de esa tentación que va a llegar, en la que se pretende arrebatar ese protagonismo al único Dios y Señor Jesucristo. Detrás de ciertas actitudes, sobre todo en este mundo moderno de la globalización y de la internet, en las redes sociales donde se transmiten las cosas y todo el mundo es periodista, a veces uno se cuestiona: ¿este pastor a quién está predicando? ¿A Jesucristo o a sí mismo? ¿A quién está promoviendo? ¿Al buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas, que es Jesús y dueño del rebaño? ¿O está en una campaña incesante, constante de exaltarse a sí mismo en su figura y exaltar su ego? Hay una enfermedad que se llama megalomanía, y es una personalidad que se desprende obviamente del egoísmo, desenfrenado y sin control. En esta jornada, pues, de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal, roguemos al dueño de la mies que nos envíe vocaciones santas, que en el desafío contemporáneo que hoy la Iglesia está enfrentando, deben ser valientes, firmes y decididos. Que aleje de su rebaño aquellos pastores mercantilistas y plateros, y que la motivación principal de quienes son llamados para ser pastores y defensores del rebaño sea la de dar testimonio de Jesucristo en medio de situaciones difíciles y de duras pruebas, porque quien predica realmente la palabra de Dios, y para esto ha sido llamado el ministro del altar, sepa que se va a convertir en signo de contradicción y ha de medir el éxito de su misión no en el dinero que le caiga en su bolsillo,
no en los aplausos y las ovaciones que el mundo pueda hacer sobre su predicación y sobre su persona. ¿Se mide realmente el cumplimiento de esta misión? En los garrotazos, en las humillaciones, en los palos recibidos por el mundo, porque el buen pastor nada contra una corriente impetuosa que permite apernizar el pecado y alejar a las ovejas del buen pastor Jesucristo. Que este domingo, repito, elevemos oraciones y súplicas a Jesús para que aleje sobre todo de esta su diócesis que le ha sido consagrada a su corazón y al corazón de su Madre Santísima, que aleje las malas intenciones y las malas acciones de los que ya somos pastores en este presente. Que cambie nuestros corazones endurecidos si hemos incurrido en tal pecado y en tal deshonestidad, porque para Él nada hay imposible, y que suscite a los que vienen detrás en relevo nuestro, valientes, firmes y buenos testigos, que solamente aspiren como un Juan de Ávila, como un Juan María Vianney, como un Alfonso María de Ligorio y tantos otros que brillan en el firmamento de la Iglesia, que solamente les preocupe y busquen la salvación de las almas. Termino con un recuerdo del cual somos testigos todos. No hace mucho en esta diócesis, por deseo del obispo 50 que hoy está en la presencia de Dios, celebramos la Pastoral del Cariño, un año de la Pastoral del Cariño. Hubo quienes se rieron y se burlaron de la idea de este hombre, pero realmente si no hay amor, si no hay cariño, no se conoce, no se defiende y no se acierta en el cumplimiento de un auténtico pastoreo en este rebaño de Jesucristo. Suscite el Señor, por los ruegos de la Virgen, santos ministros en el mundo, en Nicaragua y en nuestra diócesis. Amén.